Andrade, es periodista, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en comunicación y marketing, ha publicado en los principales periódicos y suplementos del país artículos y entrevistas relacionados con temas culturales y musicales, también en publicaciones de otros países. Ha obtenido varios premios relativos al oficio periodístico y a la creatividad literaria. Es miembro votante de la Academia del Grammy Latino. Es miembro de la Asociación Nacional de Periodistas, productor y conductor del programa Maestros de la Música de Abdai en exitosa televisión. Es director de la Dirección de Imagen, Prensa y Cultura de la Asociación Peruana de Autores y Compositores Abdai. Con ustedes las palabras de Agustín Pérez Andrade. Buenas noches. Con Avelia, como decía el amigo Salcero, quiero exponer desde el podio, por favor, porque voy a poner unas imágenes. Maestro, lo que guste. Muchas gracias. Su casa. Bienvenido. Gracias. Ricardo, un gusto. Gracias. Para esta sesión creo que es, como el nombre lo indica, vamos a enfocarnos principalmente en el tema histórico, y en ese sentido, antes de empezar, quiero recoger un término que mencionó el maestro Rigoberto Villalta: problematizar. Qué bueno que se dé este tipo de encuentros necesarios, fundamentales. Hace siglos que venimos planteando con diversos amigos este tipo de encuentros aquí en el puerto, en el Callao. Rigoberto hablaba de problematizar. Ojalá este sea el punto de encuentro para problematizar todos estos temas que no se limitan solamente al anecdotario y al histórico, como en mi caso principalmente, que voy a poner énfasis sobre todo en lo anecdotario y lo histórico, pero hay bastante. Por ejemplo, menciono un tema: ¿qué pasó musicalmente en Cuba en los años 60? Parece una historia Expedientes X, un capítulo borrado. Hay una serie de sonidos ahí que luego van a aparecer madurados, si queremos usar el término, en grupos como Bam Bam, que parecen novedosos, pero que ya venían de antes. Lo mismo con la timba, ¿no? Que aparecen como si hubiesen nacido específicamente hacia finales de los 80, en el 90, o el periodo especial, como ha mencionado Daniel, pero hay antecedentes. Y el fundamento, lo que digo, con un libro que ahora vamos a mostrar la portada, del maestro Leonardo Acosta, que ha mencionado Daniel, ¿no? Que él habla sobre el mito de la invención de los ritmos. Porque decimos el mambo, Pérez Prado, el cha-cha-cha, Jorrín, y así por el estilo atribuimos autorías o creatividades a personajes determinados, cuando la música es producto pues de una serie de procesos, no solamente para la redundancia musicales, artísticos, sino también sociales, humanísticos, humanos, ¿no? Entonces, planteo de inicio esas dos inquietudes. Para mí, en lo personal, y disculpen que hable de estos términos, estar aquí tiene un motivo, una emoción especial, porque nací, crecí, me eché a la vida y mi visión del mundo empezó aquí, en el Callao, en los barrios de Chacaritas, en Puno, en Cepite, en Moctezuma. Efectivamente, cuando estaba niño, y como bien ha mencionado el maestro Sixto Urrutia, ¿no? Cuyo libro debería ser reeditado y distribuido en los colegios del Callao por la región o la municipalidad. Mi abuela me mandaba a buscar querosene, y cuando yo regresaba me decía: ¿por qué te has demorado? Porque desde luego que los niños no nos dejaban entrar a las llamadas cantinas, a los llamados bares, y en la cantina el Marino pues era un deleite escuchar la música que sonaba en esos años 60, ¿no? Y ver a los guapos, a los chalacos bailando, ¿no? Y luego ya cuando uno se va ilustrando poco a poco en la vida, me entero, me informo que en Cuba existía un ritmo que se llamaba Columbia, que se bailaba entre hombres, y en el Callao se bailaba entre hombres, cada quien se esforzaba en mostrar sus mejores pasos, ¿no?
Voy de frente a la respuesta de la pregunta que nos reúne hoy. No creo yo que la timba y el songo sean una respuesta a la salsa de ninguna manera, eso está de más. Son procesos completamente diferentes, como también ha dicho Daniel, no podemos comparar, por ejemplo, al gran combo Bumbamam. El titulado Te pone la cabeza mala a esta exposición. Esta canción la considero una declaración de principios y una canción que, si nos ponemos a desgranarla, a examinarla, a filosofar sobre la canción, plantea una cuestión de Estado sobre lo que es la música cubana a partir de los años 60. En los años 60, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, he conocido ese grupo desde luego después de conocer la versión que Héctor Lavoe hace de Habana, pero esa versión pues no es original, esa versión es del grupo Los Zafiros, un grupo que tuvo problemas de difusión en Cuba porque todos estos sonidos nuevos que ocurrieron en los 60 en Cuba llamaban la atención de las autoridades del momento, de lo que entendían que tenía que ser la cultura, la educación en ese momento. Entonces, pone la cabeza mala, conexión Callao-Lima-La Habana, la educación sentimental. La educación sentimental es una categoría de análisis planteada por el maestro Carlos Monsiváis, cuya lectura recomiendo, es un ensayista mexicano. Este término lo plantea en un ensayo que se llama Ídolos Populares y Literatura en América Latina. Él ahí dice que las determinaciones culturales ya terminaron, que en este tiempo ya no rigen, que ya no se puede hablar de alta cultura y baja cultura, como todavía hoy algunos, por ejemplo, siguen hablando y le puso frac a la salsa. Eso no funciona, ¿no? ¿Qué quiere decir la educación sentimental? Que el día de hoy, y esto ya desde hace algunas décadas atrás, tiene tan importante valor como ir al colegio, ir a la universidad, tener una maestría. Ese mismo valor lo puede tener la música, nuestros ídolos populares. Yo he aprendido, por ejemplo, mucho más que en la universidad de la propuesta del maestro Willy Colón, del maestro Rubén Blades, cuando Willy Colón dice en Guaracha, ¿no? Me ha endurecido el alma, ¿no? Entonces uno aprende un montón de nuestros ídolos, de nuestros músicos, de nuestros discos, forman parte de nuestro ADN. Vengo sosteniendo hace tiempo que algún día los científicos, cuando analicen la sangre, nuestra sangre, van a encontrar que ahí hay música. Cada uno de nosotros tenemos una banda sonora. Entonces, ese es el sentido de educación sentimental, como un punto de partida para que empecemos a tomar conciencia que la música es muchísimo más que un motivo de entretenimiento y para pasarla bien. La música puede generar valor, puede generar desarrollo, puede ayudarnos a ser mejores personas, puede ayudarnos a comprender mejor el mundo. Y nosotros tenemos la fortuna de haber escogido esta expresión. Siguiente, por favor. Mi gratitud primero a mis maestros, con quienes tuve la fortuna de compartir, de estar en sus domicilios, de vagabundear, de conversar un montón. El maestro Lucho Rospigliosi, muy buena la propuesta que se merece, desde luego, más que un gusto. Adelante, por favor. Al maestro Carlos Loza Arellano, salsero de profesión, mención para los gestores culturales actuales que tiene nuestro puerto, como Mario Aragón, Roger Honores, mi hermano, el maestro Walter Rentería, de la Ciudad del Pescador. Nos acompaña hoy Eduardo Olivia, autor de un libro que todos los deberíamos tener de cabecera, un libro sobre Eddie Palmieri que ha trascendido fronteras. En el Perú sí es posible producir libros y música de alto valor. Bueno, y finalmente el agradecimiento a Martín Gómez, a los hermanos Álvarez, que vienen haciendo un gran trabajo con Salserísimo. Hoy día da la casualidad que en la Dirección Desconcentrada de Cultura, en el Callao Monumental, se ha rendido tributo, se ha nombrado personalidad meritoria de la cultura a un grande del Callao, al maestro Eduardo Márquez Talledo. Él es autor del vals Callao y de dos valses que son pues una belleza, se estremece el alma cuando uno los escucha, Ventanita y Nube Gris, que incluso así ha trascendido fronteras, está incluido en películas. Bueno,
cuando Brunella Torpoco, que es una artista, cantante actual de salsa, tiene un enorme éxito con un mix de guarachas relacionadas principalmente con Celine Rautilio, uno dice, ¿y de dónde salió eso? Yo estimo que eso está en la memoria, principalmente en Chalaco, y por eso ese video, ese mix, ha tenido tantísima repercusión, porque es una música que le hemos escuchado desde siempre, está en nuestra memoria. Borges decía que nosotros, las personas, en realidad no estamos hechos de lo que vemos biológicamente, sino que estamos hechos de memoria. Somos la acumulación de nuestras vivencias, de nuestros recuerdos. Ahora sí, para entrar al tema, postulo que la música cubana está en nuestro país, ha estado aquí desde antes de llamarse música cubana. Adelante, por favor. Cuando intentamos hacer historia en nuestro país, acudimos normalmente a los cronistas, bueno, los más conocidos, pero dejamos de lado a los escritores satíricos, a los que tuvieron una visión de desengaño, pero con la máscara de la risa, y alguien dijo que que cuando uno se ríe corrige su costumbre. Estos señores, Caviedes y Rosa Loquendo, contaron muchas cosas acerca de lo que pasa en nuestro país, y específicamente me quiero referir a Rosa Loquendo, porque él publicó en el año 1598 una sátira titulada Sátira a las cosas que pasan en el Pirú. Entonces, ahí él va a hacer una mención que tiene que ver muchísimo con el tema que nos reúne hoy día. Voy a dar lectura a un fragmento de esta sátira cuando dice, se refiere a las limeñas, se refiere a las peruanas, y dice: parece que en las caderas tienen un molino de aire, luego le mudan el son, que son muertas por mudarse, y hallan y bailan un Puerto Rico, pobre del que lo tomare, la zarabanda y balón, el churumba y el taparque, la chacona y el totarque, y otros sones semejantes, nombres que el demonio ha puesto para que el hombre se clase y que el Padre se lo enseñe y la justicia lo calle. Pues pensar que no se alteran los hombres con estos bailes es pensar que son de piedra y tienen muerta la carne. Siguiente, por favor. ¿Qué quiero decir? Alejo Carpentier, en un libro que también citó Daniel, libro del año 46, editado por el Fondo de Cultura Económica, y que es una maravilla, menciona estos ritmos que en 1598 menciona Rosa Loquendo como la base, la raíz de lo que luego va a pasar a llamarse la música cubana. Adelante, por favor. Pero la música cubana va a seguir presente en los siguientes siglos. Incluso escritores costumbristas nuestros del siglo XIX van a mencionar cómo la música que llega de Cuba es disfrutada en nuestro país, y en este caso César Santa Cruz Gamarra, hermano de Nicomedes, de Victoria, en este libro, que es del año 77, editado inicialmente por el Instituto Nacional de Cultura, ha habido reedición de este libro. Él comenta que en el año 30, voy a citar, se produce el primer contacto con la música cubana de ritmo caliente. Llegó a Lima una numerosa delegación artística procedente de Cuba. No trajo representación oficial. El plantel directivo lo conformaban elementos artísticos de renombre, entre los cuales estaba el maestro Eliseo Grenet. La compañía tenía por nombre Cubanacán. La integraban eximios bailarines folclóricos de ambos sexos, músicos, actores. Trajeron estampas típicas, técnica y artísticamente montadas, entre ellas Rapsodia Cubiche y Guaguancó del Solar.
Aun cuando el público anduvo algo desorientado en la captación de ritmos tan novedosos como el guaguancó, la rumba, el bembé, la guaracha, la columbia, y aires como el son y el desconocido bolero, acudió entusiasta a todas las presentaciones que se ofrecieron desde el local que hoy es el Teatro Manuel Segura. Y algo quedó, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café. Siguiente, por favor. Y a propósito de los hermanos Santa Cruz, habría que rastrear también la huella, la influencia que la música cubana, la poesía cubana tiene en ellos. Por ejemplo, y sigo con el término problematizar que mencionó Rigoberto, rara vez nos hemos preguntado qué hacían qué hacen unos tambores batalla en un disco de Comedia en Santa Cruz, ¿no? Y poco se ha dicho de la influencia de Nicolás Guillén, el poeta del son, en la propuesta de Comedia en Santa Cruz. En el año 51 ocurre una explosión musical en el país y es la llegada de Damaso Pérez Prado. Ahí está la portada que publica el diario Última Hora en 1951. Esta visita también está graficada en el libro Los Cachorros de Mario Vargas Llosa, que es un autor como Alfredo Garay, que ha recogido mucho también de música en varios cuentos de Bryce. Hay, por ejemplo, bolero, ¿no? Siguiente, por favor. Pero no fue tan fácil, porque había un grupo de moralistas ligado a la Acción Católica que permanentemente hacía manifestaciones contra todo lo que fuera mambo, y principalmente el disparo iba contra las llamadas ombliguistas. Tengamos en cuenta que era una época pues muy conservadora, ¿no? Adelante. La prensa nacional informaba acerca de cómo iba moviéndose este tema de los liderazgos musicales. En este caso, Javier Cugat todavía para el año 51 era una personalidad sumamente importante. Siguiente, por favor. Se anuncia la llegada de Damaso Pérez Prado vía Radio El Sol, auspiciador nada más y nada menos que Coca-Cola. Siguiente, por favor. Hubo un concurso que, según la prensa de la época, reunió a más de 15.000 personas. En algún recorte encontré que decía entre negros y insurgidos se pelea el título. Hasta hace poco creo que Martín Gómez hizo un reportaje a Mambito que ganó justamente el concurso. La gente enloqueció, todo el mundo quería bailar mambo, y eso me hace recordar la fiebre que hubo en el siglo XIX con la zamacueca, que se consideraba un baile de negros, un baile popular, pero sin embargo las hijas de las clases altas, los blanquitos, querían aprender a bailar zamacueca, y los padres, para darle consentirle, no darles el gusto, les contrataban un profesor negro que entraba por la puerta trasera de la casa, ¿no? Adelante. Última Hora, como ven ahí, combina dos noticias, ¿no? La imagen de la Virgen que conmueve en Puno, pero abajo cómo se ha bailado en Nacho. Y hay imágenes, miren, que estos bailarines parecen adelantados a lo que después vamos a ver personajes de la música pop como Michael Jackson, por ejemplo, o los bailarines de la calle, los urbanos, ¿no? Adelante, por favor. Pero la influencia de la música de Cuba llega incluso a lo andino. Tampoco nos hemos preguntado por qué mambo de Machaguay, por ejemplo. Los andinos se deben haber sentido pues, desconcertados ante estas montañas de ritmo, de vientos, cuando ellos también tenían este tipo de bandas, ¿no? Entonces el maestro Luis Pizarro Cerrón, como diciendo que Perú también debe tener un mambo, hizo por su mambo de Machaguay, que como saben también fue un éxito, ¿no? Adelante. Esta película
película es del año 57 y causó furor en las salas de cine. Tengamos en cuenta que no existía nada de lo que hoy para nosotros es completamente normal: el internet, el entorno digital, las redes sociales. No existía MTV, no existía Ritmozón, ni nada de eso, no existía YouTube, ¿no? Entonces era la manera de ver a los músicos, nuestros ídolos, y todo venía muchas veces en el ropaje de un melodrama, ¿no? En esta película del 57 sale el maestro Aníbal del Marco, Pototo, que después vamos a conocer como Tres Patines, y aquí vemos una actuación soberbia de la Sonora Matancera, por ejemplo, con Celia Cruz, ¿no? Para muchos ese solo momento pagaba toda la película. En muchos casos la música era un telón de fondo, pero este es todo un tema, todo un género de películas musicales, que, bueno, no es el tema de esta reunión. Adelante, por favor. Ese mismo año llega, ese mismo año, el 57, llega la Sonora Matancera a Lima. Y también causa furor, tiene una actuación en Nacho, Acelio González lo sacan en hombros. Tiempo después, el maestro Oscar Avilés me confesó que su proyecto Balseando Festejos, donde incluye vientos, como todos sabemos, donde incluye percusión cubana, como todos sabemos, en parte era su manera de rendir tributo a la música cubana con la que él se había formado también, como la música de la Sonora Matancera. Pero ya estamos en el año 58. Este libro, publicado en Cuba, recoge las visitas que Benny Moré hace de diferentes países. Me tocó el honor de escribir el capítulo peruano y vamos a contar algunas anécdotas sobre la visita que Benny Moré hizo a Lima. Adelante, por favor. Junio de 1958. Llega Benny Moré como un pianista, nada más. Según el anecdotario, llegó nada más que con un maletín. Los organizadores le dijeron: ¿y tu equipaje? Y él se señaló la garganta. Adelante, por favor. Cantó principalmente en Radio La Crónica. Las radios de la época tenían un auditorio, los shows duraron media hora. Por ahí están dando vuelta las grabaciones, creo que hay algunas en YouTube. Hemos hecho gestiones ante los amigos de Radio Nacional que tienen el archivo digitalizado para que con todas las de la ley hagan una edición, ¿no?, difusión de este repertorio, y no solamente de Benny Moré, sino de otros artistas cubanos y boleristas que llegaron a Lima, pero hasta el momento por lo menos se muestran reacios. Aquí quiero rendir homenaje al maestro Juan Silva Villacorta, que era en la época los empresarios de la comunicación de Radio de San Procáster, y gracias a él vino. El empresario cubano fue Tito Garrote. Adelante, por favor. La pegada que tenían estos músicos cuando venían y ni siquiera asomaban en el firmamento, y nadie imaginaba que algún día iba a aparecer lo que después se ha dado a llamar el movimiento salsa, ¿no? El Perú, Lima, el Callao estaban muy familiarizados con este repertorio. Recuerdo haber leído que Guido Monteverde, que era el Magali Medina, si se quiere, de su época, decía también algo así como el principio de la farándula, era un redactor que podía consagrar o que podía unir. Él decía que Benny Moré lo estaban matando porque estaba actuando demasiado. Adelante, por favor. Un auditorio que tengo entendido que no era para más de 100 personas. Acá vemos a Benny cargado de los músicos. Y adelante, por favor. Es importante anotar que Benny vino solamente como un pianista, como dije en su momento, y fue acompañado por una banda donde había muchos músicos peruanos. Adelante, por favor. El director de la banda fue el saxofonista panameño Armando Boza. Adelante, por favor. Este local hablaba siempre de Lotte Jauregui, ¿no?, que era un restaurante, chifa, peluquería, salón de belleza, que estaba en los bajos del Estadio Nacional. Ahí podemos ver el cartel.
Armando Boza. Adelante. Adelante, por favor. Y aquí está Benny Moré con Armando Boza. Un detalle que relaciona al Callao con esta foto es que don Lucho Rospigliosi me contó que sabía el empresario que Benny Moré iba a venir como un pianista, pero no traía arreglos. Entonces don Lucho me contó que Armando Boza fue al Callao a sacar de oída, a hacer las transcripciones de los arreglos del repertorio que iba a tocar con Benny Moré. Eso me lo dijo don Lucho Rospigliosi. Adelante. Benny tuvo mucha actividad social en Lima. Aquí está reunido con un grupo de futbolistas. Detrás de Benny vemos a Mario González, conocido como La Foca. Creo que Salcerísimo le ha dedicado también en algún momento una nota. El periodista era Carlos Enciso. Como siempre, y vemos que no es novedad, los futbolistas estaban muy vinculados al tema de la música. Adelante. Como no podía ser de otra forma, Benny no solo hizo pues, la música bailable, sino también boleros como Dolor y Perdón. Adelante. Este es el anuncio de la despedida de Benny Moré. Adelante. Tiene que ver con Benny Moré. Conversé con el Sambo Cabero en varias oportunidades y tuve la fortuna de verlo en el Jíbaro del Callao, en la avenida La Paz, el local del maestro Goyo de la Cruz, que vive aquí en la ciudad del Pescador. Y Sambo Cabero presentaba un show de música cubana, un show de música tropical. Lo vi cantando boleros, lo vi cantando guarachas, lo vi cantando sones. Por ejemplo, Dos Gardenias, por ejemplo, Bilongo, que todos conocemos como la Negra Tomasa. Ofrecía unos shows de 45 minutos, una hora, con lo que se podía llamar, que en el momento se llamaba un conjunto. El Sambo Cabero con esos shows en el Jíbaro rendía tributo a sus inicios. Él había sido también percusionista y debemos deducir que la forma peculiar que luego él impuso y que se ha quedado por siempre en nuestros corazones se debe pues a esta formación que tuvo en la música cubana. Él era un apasionado de estos ritmos provenientes de la Antilla Mayor. Yo escucho cada domingo a las 12 y sé que ahí hay huella de bolero y de repente quizás del feeling, de repente vamos a hablar en un momento sobre eso, ¿no? Adelante. Esta es una página de la revista Show del año 60. Una revista, veníamos conversando con Eduardo y con Daniel ahora, ¿no? También aquí, una revista de espectáculos, principalmente de música, que aparecía en Cuba hacia finales de los 50 y me parece que hasta finales del 61. Por fortuna, Rosa Marchetti, una gran investigadora cubana que ha publicado un libro que se lo recomiendo dedicado a Chano Pozo, ha subido a la nube todos los números de esta revista. El Perú tenía una columna y se daba ahí espacio a los músicos, a las cantantes. Berta Dupuy, por ejemplo, cubana, que estaba en Lima. Lima era una capital importante de la música cubana. Adelante, por favor. Estamos aquí ya en otra época, en los años 80. Aquí vemos al maestro Nicomedes Santa Cruz con Helio Rebé, con motivo de la llamada SIC, la Semana de Integración de la Cultura Latinoamericana. Algunos dicen que fue un arroz con mango porque, por ejemplo, del Coliseo de Puente del Ejército presentaron en la misma fecha a los Chapis y a Fito Páez, y a Fito Páez le tocó la mala fortuna de cantar antes de los Chapis y la gente que había ido por los Chapis que venían de triunfar en Francia. Entonces lo querían fusilar a Fito Páez. Y en esa delegación vino gente muy importante, ¿no? Como recuerdo los trovadores, coincidieron en Lima Siglo, Rodríguez Pablo Milanés, el grupo Iraquere, que actuó en el Teatro Municipal. Había un letrero, una cartulina pegada que decía hoy Iraquere gratis. Y fuimos, creo que Roberto estuviste también, menos de la mitad de la sala, pero fue espectacular.
monstruos en nuestra ciudad. Adelante, por favor. A propósito de Leonardo Acosta, mencionado por Daniel, recomiendo también este libro porque aparte de su extraordinario artículo sobre los supuestos inventores de los ritmos, tiene un ensayo, me parece que es determinante acerca de la timba, ¿no? Porque se puede hablar de la timba o se puede hablar de las timbas. Y antes de la existencia de la timba, ya en la música cubana existía el término. Me acuerdo de Yola Timbero, por ejemplo, ¿no? La Orquesta Casino de la Playa, ¿no? Unión de Reyes Yola, ¿no? O sea, que existía. La timba viene a ser como una atmósfera que recoge especialmente un aire de rebeldía, lo que se extrañaba en ese momento en la salsa, que se había vuelto muy formalista, ¿no? Las letras incluso de la timba tenían desparpajo. Daniel hizo una precisión excelente lo del periodo especial, porque la charanga habanera sufre censura por una presentación que hacen, ¿no? Cuando bajan de un aeropuerto, de un helicóptero, los cantantes medio desnudos, ¿no? No se veía eso en una ciudad como La Habana y menos en un régimen político como el que tiene, ¿no? Entonces, este libro, les digo, es clave para acercarnos al tema de la timba, que va a sufrir la condena por la supuesta vulgaridad de sus textos, pero es el signo de inconformidad que permanentemente ha tenido la música cubana, porque va a evolucionar desde luego la timba y va a dar luego un fenómeno que hoy suena en Lima y se está diciendo que Lima es la capital del reparto, ¿no? J.P. Chamaco, por ejemplo, es uno de los principales exponentes peruanos y él me dice, yo me siento orgulloso que me consideren chalaco, ¿no? Y el reparto es una especie de mezcla de timba con música urbana o reggaetón, y me llamó mucho la atención cuando el año pasado tuve la fortuna de tener una reunión con el gran cantautor Jorge Krechler de Uruguay, ganador del Oscar, ganador del Grammy, y él es un buscador permanente de música, de sonido. Y le dije, y ahora que estás en Lima, ¿qué música vas a ver? Y me dijo, estoy viendo reparto, estoy viendo todos los shows de reparto. Entonces, hay que también entender que después es una cuestión de gustos, ¿no? No hay música buena ni mala, me parece a mí, que después es una cuestión de gustos y como diría Rigoberto, esta es mi opinión, ¿no? Adelante, por favor. Van a empezar a venir los artistas de la música en los 90 en la feria, éramos pocas personas, viendo a Isaac Delgado efectivamente, a Tamayo, vinieron por instancias de Cano Mejía, de discos independientes, del empresario Jorge Fernández, que ha traído a los grandes artistas de la feria, como todos sabemos. Aquí está Michael Blanco y Alexander Abreu del año 2010, antes que Habana de Primera se convirtiera, ya lo era en realidad, pero no tenía el marketing que tiene hoy día, ¿no? Adelante, por favor. Me tocó manejar esta campaña de prensa y Alexander estaba sumamente complacido porque por los azules lo conocía todo el mundo. Y fue una visita no programada. Adelante, por favor. Pero Bam Bam, hablando del songo, no viene desde los años recientes, como algunos pueden pensar. Adelante, por favor. Esta es una entrevista que le hicimos al maestro Formet, y aunque él tenía su cuota de humor, por algo lo consideraba un nuevo o un actual Nico Saquito como un cronista de la música, estimamos que el tema, el ritmo songo,
era un guiño de él, de juntar dos cosas, ¿no? El término, el son cubano y el término go de inglés, por las influencias que tenía su música. En esta entrevista, él hace muy explícito que la tradición también cambia, y la tradición no tiene por qué ser algo anclado en el tiempo como muchos piensan, ¿no? Pero a él en su momento no lo entendieron en Cuba, lo acusaron de distorsionar la música cubana. Sin embargo, tuvo la simpatía, el fervor de la juventud que había dejado de bailar su música. Por eso vuelvo al inicio, es pertinente estudiar, conocer esos sonidos medio raros que de repente nos pueden parecer, que ocurrieron en esa década y que contribuyeron a formar el estilo de Bambam. En esta entrevista el maestro Fromel nos dice que fuera de Cuba él estima que el personaje que está haciendo un trabajo parecido al de él con el son es Rubén Blades, y no se equivoca porque este trabajo se siente más, el trabajo de Rubén Blades que más Bambam se siente quizás el del disco Escenas, donde justamente incorpora el tema Muévete, que es de Formel, pero con el consentimiento del maestro Formel, Blades le cambia la letra. Luego esta influencia del son la vamos a ver también en la versión en vivo que hace Rubén Blades de Todo Vuelve, y donde menciona a Alianza Lima. Adelante, por favor. Pero, insistimos, no viene Bambam de los años 90 o 2000. Esta foto es del año 72 en el aeropuerto Jorge Chávez. Gobierno militar, Juan Velasco Alvarado. Adelante, por favor. Año 72. Puerto Jorge Chávez, adelante. Ahí el maestro Formel está en la redacción del diario Expreso. Estas fotos son del archivo del diario Expreso, escaneadas del papel. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Estas fotos ya son del año 74. Va a actuar Bambam en una serie de parques, por ejemplo, en ese momento todavía no había incorporado los trombones Formel. Adelante, por favor. Aquí están los talleres del diario Expreso en Quirón Chancay. Adelante, por favor. Y ahí está la prueba, Expreso, la camioneta que repartía los periódicos. Adelante, por favor. Pero para ir terminando, la huella del son va a estar pues en diferentes grupos, como en el caso de Puerto Rico, especialmente Batacumbele, ¿no? Y la influencia de la timba, y no sé por qué los productores, arreglistas y músicos no dicen, no hablan de las influencias, las huellas de otros músicos, de otros estilos que tienen en su propuesta, ¿no? Por ejemplo, Luis Enrique, Yo no sé mañana, que fue un mega éxito, tiene bastante influencia de timba. Los arreglos de Sergio Lluós, por ejemplo. Adelante, por favor. A ver, quédate en el bolero, el anterior. Hicimos en el 2014 esta producción de bolero que trae un estudio acerca de la relación del Perú con la música de Cuba, y acá vienen dos repertorios: el bolero cubano, por intérpretes evidentemente cubanos, Omar Aportondo, Guillot, Elena Burke, Orquesta Aragón, y en el lado B, los peruanos. Porque también ha habido una influencia determinante, ¿no?, de la música romántica cubana, y no solo en una época, en los años, principalmente hacia los años 50, cuando se pone en boga el feeling, que era la incorporación de armonías de jazz. En el Perú, un músico como Carlos Jaire es prácticamente considerado un hereje, porque comienza a incorporar rasgos del feeling en el vals.
acusan prácticamente de herejía, de estar distorsionando el vals, cuando en realidad lo que estaba haciendo era buscarle otros caminos, ¿no? Esta exposición no la puedo cerrar diciendo gracias, sino trayendo una frase del maestro Adalberto Álvarez para todos ustedes. Adelante, por favor.